¿Cuál es el verdadero precio de las ilusiones políticas cuando en el horizonte ya se levanta un denso muro de polvo, provocado por los pasos acompasados de la muerte absoluta? Durante décadas, el Medio Oriente se ha asfixiado metódica y deliberadamente en sangrientos conflictos internos. Los señores de Siria, Fenicia y Canaán se degüellan entre sí con entusiasmo, disputándose con avidez el control de las lucrativas rutas de caravanas y quemando sin piedad las cosechas ajenas por unos cuantos palmos de tierra fértil. En sus lujosos salones del trono prospera una paradoja asesina. La increíble riqueza del Levante se ha convertido en su principal maldición. La región está literalmente inundada en plata, pero al mismo tiempo se encuentra críticamente fragmentada. Los gobernantes, cegados por sus pequeñas victorias locales, no ven más allá de sus propias torres de vigilancia de piedra. Se niegan a notar cómo, lejos en el este, tras las turbias corrientes de los grandes ríos, algo completamente distinto está madurando a toda velocidad. Allí crece y cobra fuerza una amenaza absoluta. Un estado que, por primera vez en la historia conocida, ha convertido la guerra en una cadena de montaje industrial, impecable e ininterrumpida. Nínive no se limita a reunir una milicia más para incursiones estacionales. Está construyendo un mecanismo ideal y carente de emociones para la subyugación total de pueblos enteros. Corre el año 853 antes de nuestra era. El orden habitual, establecido durante siglos en el mundo antiguo, agota rápidamente sus últimos meses de tranquilidad. La maquinaria de guerra asiria se pone en marcha con un chirrido implacable. El rey Salmanasar III dicta una orden breve. Según muchos historiadores, no es solo un comandante talentoso y experimentado, sino el arquitecto inflexible de un nuevo y brutal orden mundial. Un gobernante con la lógica gélida de un depredador pragmático. Sus innumerables legiones regulares comienzan su pesada marcha. Golpe. Pausa. Golpe. Decenas de miles de botas militares cerradas hunden al unísono la arena ardiente. El estruendo de cientos de ruedas de madera de los carros de guerra, reforzadas con grueso bronce, se funde en un zumbido monótono que paraliza la voluntad. El enorme y disciplinado ejército se aproxima de forma organizada a las orillas pantanosas del Éufrates. El gran río, que durante siglos sirvió como una barrera defensiva natural y aparentemente insuperable para el oeste, ya no es un obstáculo. Los ingenieros militares asirios actúan rápido, de forma mecánica e increíblemente coordinada, instalando amplios pontones. Los soldados pesadamente armados cruzan metódicamente a la orilla occidental. El agua fría del río lava el espeso y gris polvo del camino de sus pulidas armaduras de escamas. Ahora, ante ellos, se extienden las ricas tierras occidentales, absolutamente abiertas, estratégicamente indefensas y desgarradas por enemistades ancestrales. Comienza la invasión. Nínive no trae consigo solo la ruina habitual. Trae un terror de estado sistemático, cruel y calculado hasta el más mínimo detalle. No es la furia ciega y caótica de salvajes de la estepa que irrumpen por azar en un asentamiento rico. Es el aterrador cálculo gélido de los burócratas estatales de la guerra. Salmanasar utiliza deliberadamente el miedo primitivo como su herramienta principal y más eficaz de diplomacia y control. Las primeras ciudades fronterizas en caer desaparecen rápidamente bajo un humo negro, denso y asfixiante. Los escribas del ejército asirio, con sus tablillas de arcilla húmeda, registran con frialdad y sin levantar la vista los trofeos capturados, contando escrupulosamente a los prisioneros. Las unidades de ingeniería, metódicamente y sin emociones ni prisas, erigen ante las humeantes puertas de piedra de las ciudades derrotadas pirámides geométricas perfectas. El material de construcción principal para estas estructuras macabras son las cabezas cortadas de los defensores. Estas formas arquitectónicas sombrías son un testimonio tangible de la presión psicológica cotidiana de los conquistadores. Los silenciosos y altos túmulos de carne humana miran con cuencas vacías hacia el ocaso. Este brutal argumento visual de los asirios funciona a la perfección. La noticia escalofriante de las pirámides de sangre vuela mucho más rápido que la vanguardia asiria que avanza lentamente. El pesado horror ante la inevitabilidad del castigo paraliza la voluntad de los gobernantes de todo el Levante. El tiempo ahora corre estrictamente en su contra.
Cada nuevo día de demora, cada hora perdida en vanas disputas palaciegas, acorta implacablemente la distancia física entre el filo afilado de la espada asiria y los cuellos de los monarcas que aún se mantienen independientes. Caballos reventados de los exploradores irrumpen con estertores en los patios internos de los palacios. Los mensajeros llevan a Damasco y Samaria informes secos que hielan la sangre al instante. Reinos pequeños y estratégicamente vulnerables se rinden a la merced del vencedor sin disparar una sola flecha, esperando desesperadamente comprar el derecho a la existencia con pesados lingotes de plata y largas hileras de esclavos. Pero hace tiempo que Salmanasar no necesita sus miserables limosnas. Él busca el control absoluto, total e incuestionable de todo el espacio económico, desde las orillas del Éufrates hasta la costa del mar Mediterráneo. La vieja y necia ilusión levantina de que al monstruo insaciable se le puede apaciguar con tributos regulares se desmorona con cada nuevo asentamiento quemado hasta los cimientos. Los reyes leen con tensión los informes recibidos. Los bruscos trazos cuneiformes en las tablillas de arcilla cocida se convierten en una sentencia de muerte clara e inevitable para cada uno de ellos. En la condenada Damasco, en los amplios y lujosos salones que huelen intensamente a cedro del Líbano y costosos inciensos orientales, de repente se instala un silencio pesado y vibrante. Los gobernantes, que hasta ayer daban órdenes fríamente para aniquilar a los soldados del vecino, callan de golpe. En sus ojos dilatados se refleja con claridad la comprensión de la catástrofe inminente. Los enemigos de sangre de ayer se dan cuenta de repente de la terrible e implacable matemática de esta guerra. Por separado, no son más que polvo insignificante bajo las pesadas ruedas cerradas de los carros blindados asirios. La muerte encarnada camina con paso firme y acompasado sobre la tierra quemada, preparándose para borrar para siempre y sin dejar rastro a las antiguas dinastías del mapa político. Toda Siria mira hacia el este con el corazón en un puño. Una enorme y densa nube de polvo gris se arrastra lenta pero inevitablemente hacia sus fronteras. No es simplemente otro ejército invasor, es una nueva era implacable que se aproxima, en cuya arquitectura no hay espacio para estados débiles y desunidos. El polvo levantado por los cascos de miles de caballos enemigos sube continuamente al cielo ardiente, convirtiéndose, poco a poco, en un nudo corredizo en la garganta del levante. En la condenada Damasco, el señor Hadad-Idrí observa con horror gélido cómo ese nudo se aprieta, consciente de que es el principio del fin. El odio ardiente de años hacia sus vecinos pierde de repente todo sentido ante la maquinaria siria que se aproxima. Durante décadas, sirios e israelitas abonaron generosamente la tierra con la sangre del otro, masacrando guarniciones enteras por el control de las rutas comerciales. Ahora, esta tierra ardiente podría convertirse en su gran fosa común anónima. Hadad-Idrí toma la única decisión pragmática, desesperada, humillante para su orgullo monárquico y sin precedentes en toda la historia del Levante. Convoca a sus mensajeros más leales y en secreto absoluto les entrega tablillas de arcilla selladas. Las órdenes son extremadamente breves y carecen por completo de la adulación cortesana habitual. Los correos montan caballos frescos. Se escucha un brusco golpe de cascos y una nube de polvo gris asfixiante marca el inicio de una cabalgata agotadora a través del desierto sirio. Galopan estrictamente hacia el sur, hacia Samaria, la capital fuertemente fortificada del reino de Israel. El rey Acab, el temible gobernante de Israel, recibe a los polvorientos embajadores de su peor enemigo. En el amplio salón del trono de Samaria se instala un silencio pesado, casi tangible. El soberano israelita rompe con sus propias manos el sello de arcilla seca y lee en silencio el texto cuneiforme. En ese preciso instante, la sangrienta enemistad de años entre Damasco e Israel se pone en una pausa forzada. Acab entiende perfectamente la lógica gélida de Hadad-Idrí. La elección para ambos es extremadamente simple y cruel: unirse hoy al vecino odiado o ser desollado vivo de manera ejemplar en las murallas de su propia capital mañana. Dos poderosos monarcas sellan esta unión antinatural, formando el núcleo político y militar de la futura gran coalición. A ellos se une de inmediato y sin negociaciones innecesarias el rey Iruleni de Hamat. Serán sus ricas tierras del norte las primeras en recibir el golpe demoledor de las legiones de hierro de Nínive. Una verdadera fiebre diplomática se apodera rápidamente de todo el Medio Oriente.
Correos secretos revientan caballos sin piedad, cruzando páramos calcinados por el sol desde las fronteras del reino de Egipto hasta los lejanos oasis árabes. 12 poderosos señores reciben la invitación urgente para unirse a esta desesperada alianza de muerte. 12 reyes soberanos que hasta ayer se habrían degollado con indisimulado placer, ahora se ven obligados a sentarse a la misma mesa de negociaciones. Las embajadas llegan en secreto, ocultas bajo el amparo de las cortas noches del sur. En amplias tiendas de campaña que huelen a sudor de caballo y pesados inciensos, se firman acuerdos absolutamente impensables. Cada palabra se filtra entre dientes apretados. Cada sonrisa cortés oculta la espera tensa de una puñalada por la espalda. Esto no es, en absoluto, una hermandad de armas luminosa. Es un cártel forzado y cínico de gobernantes condenados. Los aliados calculan con una meticulosidad brutal sus recursos combinados. Acab garantiza desplegar una cantidad colosal y sin precedentes de carros de guerra. Adad-Idri anuncia la movilización total de su mejor infantería pesada. Irjuleni entrega todas las reservas estratégicas de alimentos de su reino para las necesidades del ejército unido. Surge una ilusión repentina, breve pero embriagadora, de una posible salvación. Este triunfo momentáneo de una unión sin precedentes marea a los pequeños monarcas. Por un breve instante, empiezan a creer que el poder físico combinado de 12 ejércitos enormes es capaz de detener a cualquiera. Pero dentro de la alianza, la semilla de la desconfianza mutua echa raíces profundas rápidamente. Una paranoia política destructiva envenena cada consejo de guerra conjunto. Ningún rey se acuesta sin una guardia armada reforzada a la entrada de su tienda. El señor de Israel sospecha seriamente que el gobernante de Damasco tiene un pacto secreto con el enemigo. El gobernante de Hamat teme con pánico que sus nuevos aliados simplemente abandonen sus tierras para que Salmanasar III las despedace mientras ellos se retiran hacia el sur. Una hipocresía densa se filtra en cada juramento de lealtad eterna pronunciado en público. Ninguno de ellos confía en nadie. Mientras tanto, los siniestros rumores sobre la invencibilidad total de la maquinaria de guerra siria se propagan por el mundo antiguo más rápido que un incendio avivado por el viento. Refugiados supervivientes y espías aterrorizados traen detalles monstruosos al campamento de la coalición. Cuentan en susurros sobre la disciplina de hierro sobrehumana del enemigo, sobre los carros de ataque pesados que barren todo lo vivo a su paso, sobre el sistema de suministros perfecto que permite a los asirios no detenerse ni un solo día. Los soldados de Nínive no conocen la piedad ni el cansancio. Nunca aceptan rescates por los nobles guerreros enemigos. Simplemente borran metódicamente las ciudades rebeldes de la faz de la tierra, dejando tras de sí solo ceniza gris. Este miedo gélido penetra en el centro mismo del enorme campamento multinacional de los aliados, envenenando las mentes y quebrando la voluntad de decenas de miles de soldados levantinos, incluso antes de que desenvainen sus espadas. Las intrigas políticas terminan y comienza la logística militar dura y despiadada. El pacto frágil, unido solo por el miedo común y la hipocresía mutua, es finalmente firmado. Los 12 reyes dan órdenes sincronizadas de marcha. Decenas de miles de hombres son arrancados de sus hogares y lanzados al voraz crisol de la batalla más grande del siglo. Una masa enorme y heterogénea de guerreros, que hablan decenas de idiomas y dialectos diferentes, debe ahora, por algún milagro, fundirse en un mecanismo militar único y coordinado. De lo contrario, todos se convertirán en presas fáciles para las entrenadas legiones de Salmanasar. Las órdenes de despliegue vuelan a todos los rincones del Levante. Las tropas se ponen en movimiento y toda esta colosal avalancha humana comienza su lento avance hacia el norte, acompañada por el chirrido de miles de pesadas ruedas de madera. Van al encuentro de los asirios, hacia donde el valle del río Orontes, verde y engañosamente tranquilo, ya se prepara para ser el gigantesco escenario de su encuentro. El valle del río Orontes deja de existir rápidamente en su forma natural. Se convierte en una arena colosal de lodo, pisoteada hasta los cimientos de piedra. Al final del verano del año 853 antes de nuestra era, se congrega aquí la fuerza militar más gigantesca que el Medio Oriente haya visto jamás. Esto aún no es una batalla.
Es una catástrofe logística sin precedentes. 12 señores han traído sus contingentes armados a un solo punto geográfico. Las cifras asombran a sus contemporáneos. El rey de Israel despliega 2.000 carros de guerra pesados y 10.000 soldados de infantería. El señor de Damasco lanza a la balanza 20.000 lanceros y 1.200 jinetes. El lejano reino de Egipto envía a 1.000 de sus mejores guerreros, y de los ardientes páramos del sur aparece el jeque árabe Jindibu, con 1.000 jinetes en camellos de guerra. Decenas de miles de infantes, miles de nerviosos caballos y cientos de carros de suministros. Toda esta masa colosal de carne, madera y bronce requiere alimento diario e ininterrumpido. La economía de los aliados cruje y comienza a colapsar. El abastecimiento de este campamento monstruoso se convierte en una pesadilla de gestión. Solo para alimentar a semejante horda una vez al día, se necesitan cientos de toneladas de grano y forraje. Los pesados carros de provisiones bloquean los estrechos caminos de tierra. Los gruesos ejes de roble se rompen bajo el peso excesivo. Los carreteros azotan despiadadamente a los bueyes agotados. Los campos verdes de los alrededores son devorados instantáneamente por miles de caballos hambrientos. El agua del río Orontes se enturbia rápido, llenándose de desechos y estiércol. El olor nauseabundo de cuerpos sucios, cuero crudo y excrementos cuelga inmóvil en el aire ardiente como una nube pesada. La coordinación es prácticamente inexistente. El campamento no está organizado según un reglamento militar único, sino por origen y pertenencia tribal. Los soldados de Samaria se niegan a estar junto a los mercenarios de Fenicia. Los oficiales dan órdenes en decenas de dialectos. Las instrucciones del alto mando se distorsionan o pierden su sentido tras múltiples traducciones. Las señales de tambor de unas unidades confunden a otros destacamentos. Los camellos de guerra del jeque Jindibu aportan un caos adicional. Su olor fuerte y desconocido aterroriza a los caballos sirios e israelitas, que en pánico rompen sus ataduras y mutilan a sus propios mozos de cuadra. Los capataces usan látigos sin descanso, intentando imponer al menos una apariencia de orden. Al tercer día de la reunión, ocurre lo irreparable. Debido a un error de los intendentes, uno de los principales arroyos de agua potable se seca. El calor hace lo suyo. Los guerreros de Hamad, atormentados por la sed, intentan tomar por la fuerza los pozos de los israelitas. Se usan las lanzas de bronce y estalla una masacre breve pero cruel por el agua. Solo la intervención personal del rey Acab detiene una guerra civil interna. Ordena a sus guardaespaldas matar sin vacilación a los instigadores. 30 cadáveres quedan tendidos en el lodo junto al abrevadero. Es una prueba brutal de la fragilidad de su unión. Los 12 gobernantes tienen que destinar a sus unidades de élite no a proteger el perímetro contra los asirios, sino a evitar una matanza dentro de su propio campamento. Esto ya no es un ejército unido. Es una caldera sobrecalentada, lista para estallar por el choque de ambiciones y la falta de cebada. Mientras los levantinos intentan no degollarse por un saco de grano, a solo unos días de marcha, se mueve una estructura completamente distinta. Frente a la horda multinacional y agotada del Levante, se alza una maquinaria de guerra fría, calculada al milímetro. Allí no hay barreras lingüísticas ni disputas sobre la jerarquía. Hay una estandarización ideal de las provisiones, una distribución estricta del agua y una disciplina estatal despiadada, donde la menor falta conlleva la ejecución inmediata. El ejército asirio consume los recursos de los territorios conquistados metódicamente, sin romper su formación. Los comandantes de la coalición entienden este contraste y saben que es imposible mantener a una masa hambrienta en un solo lugar por mucho tiempo. Los soldados levantinos, extenuados por el calor, escudriñan con ansiedad el horizonte norte. Salmanasar III no tiene prisa. Implementa su plan de presión psicológica total. Los reyes de la coalición notan con horror cómo en el norte el cielo comienza a oscurecerse. Un humo negro y aceitoso se levanta sobre las tierras de Hamad. Este humo toma la forma de la aniquilación absoluta, que en este preciso momento está calcinando metódicamente la ciudad real de Karkar. La ciudad real de Karkar arde. Las llamas devoran las antiguas murallas de piedra caliza, convirtiendo años de historia en una ceniza densa.
Mientras en el campamento de la coalición los aliados intentan frenéticamente evitar que sus soldados se rebelen por un trago de agua, al norte se imparte la fría justicia de Nínive. Salmanasar III no toma Karkar por el simple botín. La destruye para enviar un mensaje. No es solo la táctica de tierra quemada habitual, es una demostración estatal de terror absoluto, a gran escala y cuidadosamente coreografiada. Los ingenieros militares asirios trabajan con precisión extrema, incendiando sistemáticamente barrio tras barrio, granero tras granero. Como está grabado con frialdad en el monolito de Salmanasar: destruí, derribé, entregué al fuego Karkar, su ciudad real. Estas palabras resuenan a través de los siglos como un informe burocrático seco sobre un trabajo rutinario cumplido, y no como el alarde vanidoso de un general. Una columna de humo negro se eleva pesadamente sobre el valle del Orontes, visible a decenas de kilómetros. Este humo funciona como un arma psicológica ideal. En estos últimos días calurosos del verano del año 853 antes de nuestra era, los reclutas levantinos no pueden apartar la vista del oscurecido horizonte. La ceniza tóxica cubre el sol y le grita a cada infante fenicio y mercenario sirio: no habrá piedad, rendirse no tiene sentido, detrás solo queda la muerte segura. El señor de Hamat, Irjuleni, permanece inmóvil a la entrada de su tienda. Observa en silencio, con la mandíbula apretada, cómo su capital ancestral se convierte en una gigantesca pira funeraria. Ni un solo músculo tiembla en su rostro curtido. Entiende perfectamente la gélida verdad. Cualquier pánico público ahora provocaría el colapso inmediato de todo el frente multinacional. El vasto espacio entre los dos ejércitos enemigos se reduce a toda velocidad. Las disciplinadas legiones asirias adoptan una formación cerrada en las fértiles tierras de Hamat. Su marcha calculada no se ralentiza ni un solo instante. Las pesadas gotas militares hunden, rítmica y despiadadamente, las espigas de trigo maduro, aún sin cosechar, en el lodo seco. Las vanguardias de la caballería ligera asiria ya merodean activamente por las colinas pedregosas de los alrededores. Metódicamente, sin ruido innecesario, degüellan a los forrajeadores rezagados de la coalición. La distancia se acorta rápidamente de decenas de kilómetros a apenas unas cuantas millas. La tierra ardiente bajo los pies empieza a vibrar de forma casi imperceptible, pero constante. Esto aún no es la batalla general, es la pesada e inevitable aproximación física de un monstruoso engranaje de aniquilación estatal. En el gigantesco campamento de los 12 reyes, los roncos cuernos de guerra suenan con ansiedad. Los aurigas israelíes tensan a toda prisa las rígidas riendas de cuero sobre los hocicos de caballos nerviosos. Los lanceros sirios comprueban frenéticamente los amarres de sus pesados escudos. La presión psicológica alcanza un punto crítico, de ruptura. Los hombres se asfixian físicamente por el polvo omnipresente y el miedo paralizante ante la incertidumbre que se avecina. Los comandantes golpean desesperadamente a sus soldados, paralizados por el terror, con las largas astas de sus lanzas. A la fuerza, alinean las torpes y temblorosas filas de la vanguardia defensiva. Toda esa enorme masa políglota entra en un movimiento febril y caótico. Ya nadie piensa en las sangrientas disputas de ayer por un arroyo de agua potable. El instinto primario de autoconservación encadena a los enemigos irreconciliables de ayer en una sola formación cerrada, erizada de puntas de bronce. Al final del largo día, las patrullas de avanzada de la coalición chocan de repente contra el muro sólido del enemigo que avanza. Se produce un estallido de violencia breve y despiadado. El sonido sordo del metal contra el metal, el estertor de caballos moribundos atravesados por flechas. Unos pocos exploradores sirios heridos logran escapar milagrosamente del cerco. Llevan al galope la terrible noticia al cuartel general de Adad-Idri. El enemigo no solo se ha acercado, ya está desplegando sus líneas de combate. La vanguardia asiria ocupa metódicamente y sin la menor resistencia todas las alturas estratégicas al norte del campamento. Ya no queda espacio para una maniobra táctica a gran escala. La trampa se ha cerrado definitivamente. El amplio valle del río Orontes se convierte en un recinto cerrado, sin salida, para la inminente matanza masiva.
Llega la noche sureña, corta e insoportablemente bochornosa. En la profunda oscuridad, los exhaustos levantinos escuchan los sonidos del campamento ajeno que se despliega. No oyen el ruido caótico habitual de una multitud desorganizada. Oyen claramente el tintineo acompasado y aterradoramente rítmico de cientos de hojas de hierro y el crujido de los arcos compuestos al tensarse. Tras largas horas de espera angustiosa, en el gris crepúsculo previo al amanecer, a través del humo tóxico que se disipa de una carcar completamente incendiada, surgen siluetas oscuras, nítidas y geométricamente perfectas. La brutal táctica de destrucción absoluta cumplió su tarea principal: quebrar la voluntad de los que dudaban. Ahora entra en juego el puro poder físico del imperio invencible. Egipto y Arabia pudieron enviar toneladas de plata y miles de hombres, pero la plata no es capaz de detener el pesado paso de la infantería, y la carne viva se desgarra con demasiada facilidad bajo los golpes coordinados del hierro. Los reyes del Levante miran con resignación hacia las colinas del norte y guardan silencio. De la bruma matutina que se disipa, emerge en toda su aterradora y gélida grandeza la máquina de guerra perfecta de Nínive. La máquina de guerra perfecta de Nínive no emite ni un solo sonido innecesario. La niebla matutina se desliza lentamente por las pedregosas colinas del norte, revelando ante las filas petrificadas de los levantinos la verdadera anatomía de la catástrofe que se avecina. El campamento militar asirio no se parece en nada a una acumulación caótica y ruidosa de hombres armados. Es un mecanismo industrial de asesinato, gigantesco y geométricamente calculado, trasladado artificialmente al valle salvaje del río Orontes. La distancia entre los destacamentos de vanguardia se reduce, y el abismo tecnológico entre los dos mundos se vuelve evidente incluso para el infante más humilde. Mientras las fuerzas unidas de los 12 reyes aprietan en sus palmas sudorosas las habituales armas de bronce blando, las primeras filas de Salmanasar III están armadas con hierro frío, forjado en los talleres estatales. El metal oscuro absorbe de forma lúgubre y siniestra los primeros rayos del sol naciente. Miles de puntas de lanza de hierro forman un bosque denso y erizado. Miles de escamas de hierro en las corazas tintinean sordamente con cada paso sincronizado de los legionarios pesadamente armados. La visión del despliegue enemigo provoca un profundo entumecimiento en los gobernantes de la coalición. Aquí falta por completo la abigarrada individualidad propia de los ejércitos del cercano oriente. Cada unidad de los norteños está equipada estrictamente según un estándar estatal único, aprobado por el rey. Decenas de miles de soldados visten cascos cónicos altos absolutamente idénticos. Sostienen en su mano izquierda escudos convexos, reforzados con bronce, todos iguales. La burocracia militar ha borrado por completo sus personalidades, convirtiendo a seres humanos vivos en piezas intercambiables de una enorme prensa destructora. En los flancos perfectamente alineados, se desplazan pesadamente carros de guerra de un tipo completamente nuevo. Ya no son los carros ligeros y maniobrables para escaramuzas a distancia que se usaron en esta región durante milenios. Los ingenieros militares de Nínive diseñaron plataformas de madera macizas, reforzadas sobre ruedas gruesas con clavos metálicos. En cada uno de estos carros están enganchados 4 caballos de tiro de una raza especial de gran tamaño. La tripulación de combate se ha incrementado a 4 hombres, un auriga, 2 arqueros certeros y un escudero pesadamente armado que los protege eficazmente del fuego parabólico. La masa, el ancho y la colosal inercia de estas plataformas de choque están calculados con precisión matemática. Su única tarea es romper con garantía, a máxima velocidad, cualquier línea defensiva enemiga, incluso la más densa. Los aurigas, en silencio y sin los gritos guturales habituales de los levantinos, tensan las gruesas riendas de cuero, sujetando con firmeza a los pesados animales que ansían entrar en combate. Detrás de la monolítica infantería pesada se despliegan metódicamente interminables líneas de arqueros. Con un movimiento sincronizado, aprendido hasta el automatismo total, sacan sus arcos compuestos de las fundas de cuero. La compleja estructura de madera dura, cuerno de animal y tendones elásticos, pegados bajo una presión enorme, dota a esta arma de una fuerza de penetración colosal. El alcance de los arqueros asirios convierte las armaduras tradicionales de mimbre y cuero de los mercenarios sirios en una carga absolutamente inútil.
Toda esta armada funciona como un organismo único, que respira a un ritmo preciso. Al frente de la formación principal, las unidades de ingenieros y zapadores trabajan con diligencia. Soldados con palas y picos rellenan con frialdad pequeños barrancos y talan los escasos matorrales. Preparan una plataforma de salida ideal, absolutamente nivelada, para el avance sin obstáculos de sus carros blindados. La jerarquía del ejército está construida de forma impecable. Detrás de los zapadores, en filas cerradas, está la infantería. Tras ella se ubican las reservas móviles. Y en el mismo centro del orden de batalla, protegiendo con seguridad el puesto de mando de su soberano, se encuentra petrificada la Guardia Real de élite. Son veteranos brutales, curtidos en decenas de campañas militares exitosas. Hombres cuyo trabajo diario consiste en la aniquilación metódica y el sometimiento de pueblos enteros. No conocen la derrota. La presión psicológica de este espectáculo resulta 100 veces más aterradora que cualquier golpe físico. La horda multinacional de los sureños está acostumbrada a guerras donde el resultado a menudo se decide por la valentía personal, los feroces gritos de guerra y los duelos demostrativos de jefes ilustres. Aquí, en el borde norte del valle, se enfrentan a una cinta transportadora de la muerte sin alma. Los guerreros asirios no gritan insultos al enemigo ni golpean ritualmente sus espadas contra los escudos para intimidar. Simplemente, en silencio, fila tras fila, ocupan las posiciones asignadas de antemano. En las primeras filas de la infantería siria se encuentra un joven lancero anónimo de Damasco. Un sudor espeso yacre inunda sus ojos dilatados por la tensión. Sus dedos aprietan frenéticamente hasta que los nudillos se vuelven blancos, el asta lisa de su vieja lanza de bronce verdoso. Observa el muro sólido de escudos de hierro idénticos que se aproxima. Solo ve una calma gélida y profesional en los ojos de los soldados enemigos. Los comandantes de Nínive no dan órdenes a gritos. Las cuerdas vocales no son capaces de superar el estruendo de la batalla inminente. Los oficiales utilizan un sistema preciso de señales visuales. Un breve movimiento del estandarte y 1000 arqueros dan un paso al frente sincronizadamente. Otra señal, y los escuderos clavan en la tierra ante los arqueros, con la misma coordinación, manojos de flechas pesadas perforantes. La logística funciona sin un solo fallo. El silencio opresivo y pulsante antes de la carnicería se vuelve físicamente insoportable. El caluroso verano del año 853 a.C. alcanza su pico térmico absoluto. Y en ese instante, bajo los pies de decenas de miles de hombres paralizados por la espera, la tierra empieza a temblar de forma leve pero inevitable. La tierra tiembla no por la ira mítica de los dioses, sino por el movimiento real y sincronizado de miles de cascos pesados y botas de hierro. El aire, ardiente como un horno sobre el valle del río Orontes, en este brutal verano del año 853 a.C., se rompe de repente. El sonido agudo y vibrante de cientos de cuernos de guerra de bronce golpea con saña los tímpanos. La tensión estalla. El rey de Israel, Acab, toma su decisión más importante y terrible. Da una orden corta y tajante. Los flancos de la coalición multinacional entran instantáneamente en un movimiento rápido e incontrolable. 2000 carros de guerra de Samaria arrancan al mismo tiempo. No es una elegante salida de gala. Es la liberación inmediata de una energía cinética colosal. La madera seca gime desesperadamente bajo el peso de las tripulaciones pesadamente armadas. Las llantas de las ruedas arrancan chispas brillantes del suelo pedregoso con un chirrido espantoso. Una enorme masa de animales y hombres gana una velocidad mortal. Con cada segundo de aceleración desenfrenada, la formación perfecta se rompe inevitablemente. La línea alineada se convierte rápidamente en una muralla en forma de cuña, rota y caótica. El pesado polvo del camino se eleva instantáneamente hacia el cielo blanco deslumbrante, cegando y taponando las fosas nasales. 2000 tripulaciones corren en una niebla gris, sólida e impenetrable. El auriga israelí se desuella las palmas húmedas contra las rígidas riendas de cuero hasta sangrar. Sus ojos están inflamados por el sudor salado y la arena. Ya no ve los estandartes de mando ni a sus compañeros de flanco. Solo ve el muro sólido de escudos asirios convexos que se aproxima velozmente. Detrás de ellos, en filas niveladas y matemáticamente calculadas,
asoma los aguijones de hierro frío de las pesadas lanzas de infantería. Ya es demasiado tarde para frenar. La colosal inercia de la plataforma y los caballos al galope hace que cualquier maniobra de evasión sea físicamente imposible. Solo queda una salida, una embestida frontal directa y despiadada. El impacto. Un estruendo ensordecedor de madera aplastada y huesos rompiéndose ahoga cualquier otro sonido. La primera gran oleada de carros levantinos choca violentamente contra las filas de vanguardia de la infantería pesada siria. La física es implacable. Las filas traseras de los legionarios de Nínive sostienen firmemente, hombro con hombro, a las filas delanteras, sin permitir que retrocedan ni una pulgada. Los gruesos ejes de roble de los carros israelíes se parten con un crujido seco ante la resistencia insuperable de la formación metálica. Los caballos chocan de pecho a pleno galope contra las lanzas forjadas dispuestas en ángulo agudo. Los animales caen al suelo con chillidos desgarradores, casi humanos, agitándose en convulsiones de muerte y triturando con sus cascos a los soldados caídos de ambos ejércitos. Las tripulaciones de los carros volcados salen despedidas por inercia, cayendo directamente sobre las puntas de las espadas cortas que los esperan. La táctica planeada por los generales muere en los primeros minutos del choque. La batalla se convierte instantáneamente en una matanza ciega y caótica, dentro de una gigantesca nube de polvo amarillo, impenetrable para el sol. El alto mando ya no controla nada. Los reyes de Levante no ven las acciones de sus vanguardias. Los oficiales de Salmanasar III no pueden transmitir señales claras. En esta bruma sofocante, ahora solo funcionan los reflejos básicos de supervivencia. Golpea a quien tengas enfrente. Cúbrete la garganta. Mantente en pie. Un combatiente caído será aplastado en cuestión de segundos por cientos de pies que corren. La segunda y tercera oleada de carros israelíes entran a gran velocidad en el atasco sangriento, chocando contra los restos destrozados de sus propios aliados. Ya no hay espacio para maniobrar. El valle del Orontes resulta críticamente estrecho para semejante despliegue de guerra. Los caballos se encabritan en un pánico animal ciego, volcando las plataformas sobre las espaldas de las tripulaciones. Los disciplinados arqueros asirios, situados en la segunda línea, ni siquiera intentan apuntar a objetivos individuales. Con gélida calma profesional, disparan miles de flechas pesadas en una trayectoria parabólica. Las largas puntas de hierro caen de los cielos ardientes con un silbido espantoso sobre la masa atrapada, atravesando armaduras de cuero, destrozando clavículas y perforando las grupas de los caballos. En el epicentro de este caos, empiezan a avanzar lenta pero inevitablemente los pesados carros blindados de Nínive. Cuartetos de macizos caballos de Tiro pisotean metódicamente a los destacamentos de los sureños que han quedado empantanados. No son los nobles duelos de héroes de las leyendas antiguas, es la liquidación industrial, fría y planificada del enemigo. Los aurigas de Asiria no esquivan los obstáculos, utilizan la masa colosal de sus carros como una gigantesca prensa sin alma que tritura la fina madera de los carros levantinos junto con sus hombres. La tierra se vuelve una trampa resbaladiza y mortal. Respirar duele debido a la arena caliente que satura los pulmones. De este caldero hirviente, donde el bronce deformado chirría y miles de seres agonizan, es imposible dar una orden de retirada organizada. La línea de frente se ha roto irreversiblemente. Toda la infantería levantina se ve obligada a iniciar un avance desesperado para evitar que sus vanguardias sean aniquiladas, sin darse cuenta de que este paso significa la transición fatal a un combate cuerpo a cuerpo, agotador y viscoso. Esa fase de combate cuerpo a cuerpo succiona inevitablemente a decenas de miles de hombres condenados. Las líneas de lanceros sirios y fenicios chocan con todo su peso contra el muro monolítico de escudos asirios. Un impacto, un gemido sordo, un chirrido metálico. Aquí no hay lugar para maniobras elegantes ni romanticismo. Es un trabajo físico monótono y brutal de desgaste. Los soldados están tan apretados que los muertos no pueden caer. Los cuerpos de los caídos permanecen antinaturalmente de pie, atrapados por los hombros de sus camaradas vivos que respiran con dificultad. El aire falta catastróficamente. Los infantes pesados asirios actúan estrictamente según la ordenanza, como mecanismos bien ajustados. Una estocada corta y precisa con la espada de hierro desde la protección del escudo convexo, retorno de la hoja, un paso al frente. Los levantinos responden desesperadamente con largas lanzas de bronce, intentando encontrar puntos vulnerables en las uniones de las armaduras de escamas.
La distancia del combate se reduce al alcance de un brazo. Los hombres miran directamente a los ojos inflamados de aquellos a quienes están privando de la vida metódicamente. Hacia la mitad de este día interminable, el sol se convierte en un verdugo despiadado. El calor funde la conciencia. El denso polvo amarillo se asienta sobre los rostros sudorosos, obstruyendo las vías respiratorias y cegando los ojos. La sed se vuelve más aterradora que la hoja enemiga. Los músculos sufren calambres por la tensión constante. Las astas de las lanzas se rompen contra los escudos forjados y entran en juego los trozos de madera y las piedras recogidas del suelo. En este momento crítico, el ritmo de la máquina asiria falla de repente. Desde el flanco sur, 1000 camellos de guerra irrumpen pesadamente en el campo pedregoso. La reserva del jeque árabe Jindibu entra en acción. Las siluetas altas de estos animales desorientan al enemigo, pero su arma principal es el denso olor almizclado que golpea las fosas nasales de los caballos de Nínive. Este aroma penetrante provoca en los caballos de guerra un miedo primitivo e insuperable. La caballería de élite asiria pierde el control. Los caballos se encabritan en un pánico ciego, arrojando al suelo a los jinetes. En el impecable frente de hierro de los norteños se abre por primera vez en el día una brecha. Los oficiales de la coalición notan de inmediato la vulnerabilidad, y cientos de mercenarios sirios se lanzan con un grito desesperado hacia la ruptura, intentando ensanchar la grieta en la defensa. Parece que la balanza está a punto de inclinarse hacia el lado del levante. Pero la férrea disciplina de Nínive se impone sobre el caos. Los centuriones asirios dan señales visuales a las líneas de reserva. La infantería pesada da un paso coordinado hacia un lado, cerrando las filas sincronizadamente justo detrás de los sirios que han irrumpido. La trampa se cierra instantáneamente. El grupo de mercenarios aislado es aniquilado sistemáticamente en un círculo cerrado de escudos. La crisis táctica ha sido sofocada. La presión física mortal de las masas se reanuda con redoblada fuerza. La batalla se desplaza inexorablemente hacia el oeste. Los soldados de ambos ejércitos, enloquecidos por la sed y el agotamiento, se empujan instintivamente hacia el río Orontes en busca de agua. Pero el río se convierte en una trampa letal. Los hombres con armaduras pesadas tropiezan en la arcilla húmeda y caen a la corriente. El bronce y el hierro arrastran implacablemente a los combatientes exhaustos hacia el fondo fangoso. El joven lancero fenicio se aferra frenéticamente con sus dedos ensangrentados a la orilla resbaladiza, aspirando con dificultad el aire ardiente. Al segundo siguiente, el golpe romo de un escudo reforzado cae sobre su rostro, enviando para siempre su cuerpo debilitado a las profundidades del río. Las orillas del Oronte se transforman rápidamente en pendientes traicioneras y resbaladizas. Este fango líquido está densamente mezclado con sudor humano y sangre fresca. Hacer pie se vuelve físicamente imposible. Las filas delanteras de combatientes pierden el equilibrio en masa, deslizándose por la ladera directamente hacia los filos desnudos de sus enemigos. La carnicería continúa en el mismo cauce del río. Cada movimiento en el agua viscosa exige un desgaste colosal de energía. Los golpes arteros pierden su fuerza de penetración, transformándose en empujones romos y agotadores. El Orontes cambia para siempre su color habitual. Las aguas frescas se tiñen de un carmesí denso. El flujo turbio arrastra lentamente miles de cuerpos sin vida hacia el mar Mediterráneo. El río está tan atestado de cadáveres que se forman macabros diques en los vados poco profundos. Los combatientes pierden finalmente la última esperanza de un trago de agua limpia. Largas horas de lucha ininterrumpida agotan los límites físicos de decenas de miles de hombres. El sol comienza a declinar lentamente hacia el oeste, pero la intensidad de la presión no cede. Ambos ejércitos resisten a muerte, consumiendo rápidamente sus reservas y acercándose inexorablemente al punto de quiebre crítico. El punto de quiebre llega justo cuando el cuerpo exhausto se niega definitivamente a obedecer las órdenes de la razón. Tras largas horas de una carnicería incesante bajo el sol abrasador, el mando del enorme ejército multinacional de la coalición comienza a sufrir fallos fatales a gran escala. 12 reyes independientes intentan controlar simultáneamente el curso de la gigantesca batalla desde 12 puestos de mando distintos. En la práctica, esto resulta ser una tarea absolutamente imposible. La estructura de mando del Levante se derrumba, aplastada por el peso de su propia masa colosal.
Mensajeros ensangrentados con órdenes cruciales quedan atrapados sin remedio en el denso tumulto humano. Simplemente mueren bajo los pesados cascos de caballos enloquecidos. Los tambores de señales callan hace tiempo. Su cuero seco ha sido desgarrado sin piedad por tajos accidentales de las espadas. El rey Acab de Israel y el soberano de Damasco, Hadad-ezer, ya no ven el panorama general del campo de batalla. Solo pueden observar una estrecha franja de espaldas tambaleantes de sus cansados guardaespaldas, envuelta en polvo gris. Los flancos de las tropas aliadas se doblan con inquietud bajo la presión continua y metódica de los norteños. La línea de contacto se deforma. La infantería retrocede lentamente paso a paso, aferrándose desesperadamente a cada pulgada de suelo pedregoso y resbaladizo. Las filas de bronce clarean rápidamente. Los oficiales terminan de perder la voz en intentos estériles por gritar más fuerte que el estruendo ensordecedor del metal y mantener a los reclutas aterrorizados en sus posiciones. Salmanasar III observa esta agonía creciente con frialdad y cálculo desde una colina alta y segura. Su pragmatismo gélido no admite la menor duda. El gran soberano de Asiria ve lo que los monarcas levantinos, hundidos en el lodo sangriento, no pueden distinguir debido a la densa nube de polvo. Ve claramente cómo el enorme centro de la formación enemiga comienza a combarse peligrosamente hacia adentro. Llega el momento táctico ideal para el golpe final y demoledor. Esta estocada debe terminar para siempre con la resistencia de Occidente. El comandante hace un gesto corto, casi imperceptible con la mano. Su orden se ejecuta a la velocidad del rayo. Las reservas reales de élite se ponen en marcha de inmediato. Decenas de miles de guerreros frescos y descansados de la guardia personal del soberano salen en silencio de las sombras. No han participado en la extenuante carnicería de horas en las ardientes orillas del Orontes. Sus corazas de hierro pulido no están cubiertas por la capa de lodo pegajoso y sudor. Sus espadas largas y pesadas están perfectamente afiladas. El paso pesado y estrictamente sincronizado de esta gigantesca apisonadora blindada hace que el suelo firme se estremezca con una fuerza nueva y paralizante. Las frescas legiones de hierro de Nínive golpean como un bloque monolítico directo al corazón de la formación israelí siria. Impacto, crujir de madera, un gemido sordo. El centro de la coalición se hunde instantáneamente. Se forma un arco mortalmente peligroso. La presión física sobre los destacamentos de vanguardia de los sureños aumenta exponencialmente. Las primeras líneas de los defensores son aplastadas simple y despiadadamente por la enorme masa de los guardias de élite que avanzan. Las manos cansadas y acalambradas de los mercenarios sirios ya no tienen fuerza para mantener en alto los escudos perforados. Las frías hojas de hierro de los veteranos asirios asestan metódicamente golpes fatales en las brechas que se abren en la defensa. La línea unificada comienza a desmoronarse rápidamente en pequeños focos locales de resistencia desesperada, aislados y sin conexión entre sí. Un pánico animal e incontrolable está a punto de apoderarse definitivamente de miles de jóvenes reclutas levantinos sin experiencia. El instinto básico de supervivencia exige con autoridad soltar de inmediato las armas pesadas, que se han vuelto inútiles. Esa voz antigua grita sin cesar en la mente de cada soldado raso. Da la espalda al enemigo, corre, salva tu vida de estas máquinas de hierro desalmadas. Los soldados de Hamat y Fenicia comienzan a mirar hacia atrás con desesperación, pero allí solo ven las aguas turbias y teñidas de carmesí del rápido río Orontes. No hay físicamente a dónde huir. Cualquier intento de retirada significa solo una cosa: ahogarse inevitablemente en la corriente turbulenta bajo el peso insoportable de su propia armadura. En este preciso momento de quiebre crítico, ocurre algo paradójico. El miedo natural a una lanza volando directo al pecho retrocede de repente ante otro horror mucho más oscuro. Los exhaustos levantinos recuerdan claramente el denso humo negro sobre las ruinas de Karkar. Recuerdan las pirámides de cabezas humanas erigidas metódicamente. Finalmente comprenden la esencia gélida de lo que está ocurriendo. Esta guerra no se libra por territorios fronterizos en disputa. Esta carnicería es de exterminio físico total. Salmanasar III nunca toma prisioneros entre los milicianos comunes. A los desdichados que ahora arrojen cobardemente sus armas les espera una ejecución ejemplar increíblemente larga.
La aterradora práctica siria de represalia es bien conocida por cada habitante del Oriente. La conciencia del hecho irrefutable de que no habrá piedad para nadie atraviesa la mente inflamada con más claridad que una flecha enemiga. El terror absoluto a la tortura cohesiona de repente la formación de la coalición que se desmoronaba. La desesperación extrema de hombres condenados se convierte en el material más resistente en este campo de batalla. Simples agricultores sirios se lanzan contra los guardias pesadamente armados con las manos desnudas. Golpean con furia a los profesionales acorazados con piedras pesadas recogidas del suelo. Utilizan fríamente los cuerpos de sus camaradas caídos como altas barricadas. Esto no es valentía heroica, es el deseo animal de vender su única vida lo más caro posible. Los flancos gimen bajo una presión insoportable. Se resquebrajan por las costuras, se comprimen como un resorte tenso, pero ya no se rompen. La invencible voluntad de hierro del Imperio del Norte se estrella por primera vez en este día interminable, con un crujido ensordecedor contra el muro de la desesperación humana. El ejército de la coalición, desangrado y asfixiándose en el denso polvo, continúa resistiendo a muerte en sus posiciones. Las monstruosas horas de carnicería incesante arrastran lenta pero firmemente a todo lo vivo en la llanura hacia un empate sangriento al atardecer. Un empate sangriento al atardecer se convierte en el único desenlace lógico de este día interminable. El sol blanco incandescente del caluroso verano del año 853 a.C. desciende lenta, casi a regañadientes, tras el borde occidental del atormentado valle del río Orontes. Se oculta tras el horizonte, dejando tras de sí solo sombras negras densas y antinaturalmente largas. La intensidad de la matanza no se interrumpe por orden de los comandantes, simplemente se apaga por sí sola, cuando el agotamiento físico se impone sobre cualquier disciplina militar o miedo animal. En algún momento, una pesada espada de bronce simplemente cae de los dedos acalambrados de un mercenario sirio, y el guardia asirio frente a él ni siquiera intenta asestar un golpe de respuesta. Ya no tiene fuerzas para levantar la pesada hoja de hierro. Decenas de miles de hombres se quedan quietos al mismo tiempo. Permanecen allí respirando con dificultad, apoyados en astiles de lanzas rotos y bordes de escudos abollados. Ya no son dos grandes ejércitos organizados. Es una multitud enorme, absolutamente desangrada y asfixiada, que es físicamente incapaz de dar un solo paso adelante. La máquina de guerra asiria, que no había conocido fallos durante décadas, se detiene con un estruendo interno ensordecedor. El mecanismo ideal de aniquilación estatal patina por primera vez en la masa intransitable y viscosa de la desesperación levantina. Las legiones de hierro de Salmanasar III ejecutaron todas las maniobras reglamentarias, rompieron la primera línea de defensa, aplastaron los flancos y pusieron en juego las reservas de élite. Pero la coalición no huyó. El enemigo sufrió bajas atroces e impensables, pero mantuvo el campo pedregoso. Nínive agotó por completo su potencial cinético ofensivo. Los veteranos profesionales del norte miran con una incomprensión torpe e indiferente a los sureños sobrevivientes. Están acostumbrados a ver las espaldas de enemigos en fuga, pero hoy, ante ellos, hay hombres muertos de cansancio, manchados de lodo seco, que están dispuestos a morder y despedazar al enemigo con las manos desnudas con tal de no ser capturados. El ímpetu ofensivo se ahoga definitivamente en una mezcla densa de sudor de caballo, limo de río y sangre humana. Continuar el ataque se vuelve absolutamente imposible desde el punto de vista logístico y físico. El rey Salmanasar permanece en su colina de mando en total silencio. Su mente fría y calculadora evalúa instantáneamente la realidad catastrófica. Seguir presionando ahora significaría perder todo el núcleo de su ejército profesional en una carnicería nocturna, caótica y sin sentido. El comandante baja lentamente la mano. El sonido corto y sordo de un cuerno resuena sobre el valle que se apacigua. No es una señal para una marcha triunfal, es la orden seca para una retirada táctica organizada. Las filas asirias dan un paso coordinado hacia atrás, luego otro. Ruptura de distancia. Se separan del enemigo lentamente, sin romper la formación, manteniendo siempre los escudos forjados en alto. Retroceden metódicamente hacia el crepúsculo que se espesa, dejando atrás la tierra pisoteada. En el campamento de la coalición de los 12 reyes, nadie lanza gritos de victoria.
La alegría es una emoción que requiere una energía colosal, y estos hombres ya no la tienen. El soberano de Damasco, Adad-ezer, y el rey Acab de Israel miran en silencio en lo que se han convertido sus majestuosos ejércitos, que antes brillaban con el bronce en cuestión de horas. De decenas de miles de guerreros seguros de sí mismos, solo quedan restos de unidades agotados y psicológicamente destrozados. El espacio de varios kilómetros ante ellos está cubierto por una capa gruesa y continua de cadáveres. Caballos, hombres, restos de carros de guerra, todo está compactado en un relieve monstruoso, gigantesco e inmóvil. El campo de batalla de Karkar parece una enorme herida abierta en el cuerpo del Medio Oriente. La frágil alianza pagó un precio increíble por el derecho de simplemente permanecer en pie. No perdieron hoy, pero cada uno de ellos comprende con total claridad que una victoria así no puede repetirse. Su economía está arruinada, y lo mejor de su gente quedó para siempre tendido en el lodo seco y las aguas turbias del Orontes. Llega la noche sureña, profunda y fresca. La oscuridad no trae consigo el alivio esperado, sino el gemido pesado y enloquecedor de miles de heridos. Los sobrevivientes caminan sin voz por el campo resbaladizo. No tienen antorchas, se mueven al tacto. Los escasos reflejos lunares brillan tenuemente en las abolladuras de los cascos abandonados. Los levantinos voltean con cuidado los cuerpos pesados, intentando en la oscuridad total distinguir a sus soldados de los ajenos por las facciones del rostro o elementos intactos de la vestimenta. Sirios, fenicios, egipcios e israelíes trabajan juntos, hombro con hombro, sin pronunciar una sola palabra. Ya no hay disputas políticas ni sospechas mutuas. Solo existe la mudez total y absorbente de hombres que se asomaron al abismo del terror estatal absoluto. Este silencio sepulcral solo es interrumpido por el crujido leve de astiles de lanzas rompiéndose bajo los pies y la respiración ronca de aquellos a quienes ya es imposible salvar. El silencio nocturno sobre el Orontes oculta en su interior la paradoja principal de este empate sangriento. Dos gigantescas máquinas de guerra chocaron con una fuerza inaudita, se rompieron mutuamente los engranajes y se separaron sin haber resuelto el conflicto global. Asiria ha sido rechazada, pero no destruida. La coalición resistió, pero socavó irreversiblemente sus recursos demográficos internos. En esta oscuridad impenetrable, mientras los soldados rasos recogen los restos destrozados de sus batallones, los grandes gobernantes ya comienzan a pensar en cómo explicar la magnitud de esta catástrofe a sus súbditos. El pragmatismo frío de la alta política regresa rápidamente para reemplazar los instintos básicos de supervivencia. Y allí, lejos, tras el denso velo de la oscuridad nocturna, en la lujosa tienda de campaña del retirado pero no doblegado Salmanasar III, los sumisos escribas estatales ya preparan metódicamente las tablillas de arcilla húmeda y los estilos afilados para reescribir para siempre los verdaderos resultados de esta batalla olvidada. Los escribas estatales trazan metódicamente con sus estilos los primeros signos cuneiformes, reescribiendo la cruel realidad. Salmanasar III retira a su ejército agotado de regreso al este. Sus invencibles regiones de hierro están maltrechas y su formación de marcha ideal ha sido alterada irreversiblemente. Dejan tras de sí, en el lodo seco del Valle del Orontes, a miles de veteranos caídos. Pero el gran soberano de Nínive posee la mente fría de un arquitecto estatal. Comprende perfectamente la ley básica para mantener el poder absoluto. Un imperio no tiene derecho a mostrar ni un minuto de debilidad. La derrota, el fracaso táctico o el empate forzado deben ser forjados de inmediato en un triunfo grandioso. Por orden estricta del rey, cientos de canteros comienzan a tallar altas estelas de piedra. Así nace el famoso monolito de Kurk. La caliza dura e impasible acepta dócilmente la fría mentira estatal. Los cinceles de bronce graban rítmicamente líneas secas y matemáticamente precisas sobre una superioridad total. 14.000 enemigos muertos. El río Orontes, atestado hasta los bordes de cuerpos sin vida. La derrota total y sin condiciones de la coalición multinacional. Esto no es simplemente la jactancia vana de un monarca antiguo. Es el nacimiento pleno y cínico de la propaganda estatal. Un cálculo frío destinado a paralizar para siempre la voluntad de futuros rebeldes y a tranquilizar a su propia capital. El triunfo hipócrita del vencedor queda fijado por milenios en la piedra resistente, pero la cruda realidad objetiva es completamente distinta.
La expansión de la poderosa Asiria hacia el oeste ha sido detenida de forma dura y sin concesiones. El colosal mecanismo militar de Nínive sufre un fallo grave y prolongado. Pasarán varios años antes de que las legiones de Salmanasar se atrevan de nuevo a cruzar el caudaloso Éufrates. El vasto levante recibe una oportunidad invaluable, pagada a un precio increíblemente alto para su salvación. La estrategia desesperada y sin precedentes de los 12 gobernantes funcionó. La alianza imposible de enemigos jurados demostró su eficacia física en el campo de batalla. Detuvieron la amenaza absoluta y ganaron tiempo histórico para cambiar el panorama político del antiguo Medio Oriente. Tuvieron una oportunidad real de construir una línea de defensa colectiva única e impenetrable, de transformar su pacto frágil, dictado por el miedo común, en una potencia unificada capaz de enfrentarse de igual a igual al dictador oriental. Pero la historia es absolutamente despiadada con aquellos que se niegan a aprender de sus propios errores fatales. Tan pronto como el denso polvo gris de los carros asirios en retirada se asienta definitivamente en el horizonte norte, el miedo animal que atenazaba a los gobernantes se evapora. Los solemnes juramentos de lealtad eterna de ayer se borran instantáneamente de la memoria. Las sonrisas hipócritas de los aliados son reemplazadas rápidamente por las habituales muecas rapaces. El rey Acab de Israel y el soberano de Damasco, Hadad-ezer, regresan de inmediato a sus juegos regionales favoritos. Comienzan de nuevo a repartirse con deleite los territorios fronterizos en disputa y a controlar las lucrativas rutas de caravanas. La gran coalición multinacional se desintegra con la misma rapidez con la que fue reunida. No ocurre ningún cambio político o estratégico fundamental. Los 12 monarcas soberanos se convierten de nuevo en una manada desunida de individuos cegados por la codicia local. Reanudan con renovada fuerza sus pequeñas guerras intestinas, despilfarrando de forma insensata los recursos preservados en la gran batalla en escaramuzas sin importancia. Su maldición histórica permanece inalterada. Una riqueza económica colosal y una fragmentación política catastrófica. El choque en Karkar demuestra un hecho histórico cruel. La unidad táctica temporal es incapaz de salvar a quienes se niegan a cambiar de raíz. Todo el Medio Oriente regresa con alivio a su estado habitual y suicida de conflicto interno constante. Los monarcas levantinos firman con sus propias manos su sentencia de muerte aplazada. Debilitan metódicamente, año tras año, los ejércitos de los demás, despejando el camino para el regreso inevitable de una Siria que ha cobrado nuevas fuerzas. Nínive sabe esperar. Su gélido aparato burocrático analizará y tendrá en cuenta cada error logístico cometido. La próxima vez, el invencible monstruo de hierro vendrá con un ejército aún más grande y mortífero. Y quienes lo reciban en las llanuras calcinadas ya no serán regimientos unificados, sino ciudades solitarias, desunidas y extremadamente agotadas por la interminable lucha interna. Los reyes de Occidente, cegados por ilusiones de su propia importancia, ganaron apenas una batalla con pérdidas colosales, pero perdieron definitiva e irrevocablemente la guerra por su futuro. La batalla de Karkar permanece a la sombra de eventos históricos posteriores y más sonoros. Es olvidada precisamente porque sus verdaderos resultados resultaron ser absolutamente inconvenientes para todos los participantes. Salmanasar III ocultó su fracaso táctico tras la monumental fachada de piedra de una victoria grandiosa, creando el precedente de una invulnerabilidad propagandística absoluta. Los reyes levantinos se esforzaron por borrar de la memoria el hecho vergonzoso de que solo los salvó una unión humillante con aquellos a quienes despreciaban sinceramente. Nadie quería recordar aquel día interminable en que el orgullo monárquico cedió por completo ante el terror primitivo. Esta conspiración tácita de los sobrevivientes permitió a Siria mantener su halo de invencibilidad y a los reyes de Occidente seguir jugando a la ilusión de su propia soberanía. El viento frío del tiempo reduce a polvo las fortalezas antaño inexpugnables. Borra para siempre de la memoria los nombres orgullosos de los generales. La historia nunca perdona la debilidad, pero perdona aún menos la ceguera política y el rechazo voluntario al desarrollo. La verdad cruel de este choque grandioso en el caluroso verano del año 853 a.C.
yace enterrada bajo el enorme peso de las crónicas estatales oficiales de los vencedores. La carnicería real es reemplazada por un mito conveniente, tallado para siempre en el granito. Digan, al mirar las piedras amarillentas de los monumentos antiguos, ¿creerían la dulce mentira del gran dictador sobre su victoria? ¿O comprenderían que el verdadero precio de la libertad es la disposición a formar en la misma fila junto a su peor enemigo?